Sí, grave, profe, grave, porque yo después no entiendo nada, sino. Bien. Yo no sé cómo van a hacer ustedes cuando nuevamente sea la cosa presencial. Yo espero ya recibirme, profe. Ya, Ah, este, Presencial. Lo grabamos también, profe. Ya fue. este es el último cuatrimestre, en teoría, no así me que digas. Mira qué bien. sí. Bueno. Bueno, y vas a recibirte con esto, che. Qué bárbaro. Mira. Y Bueno. bueno, ¿qué va a hacer? No, con algo hay que recibirse, está muy bien. Es así. Es lo que toca. Está bien, está perfecto. Bueno, Pasa que bueno, bueno. yo estoy para sistemas y fui dejando Ah, y la macro fuiste colgando de a poco, sí. Pero no, creo que para todos es lo mismo. Esta materia es la última del Departamento de Economía, así que es correlativa de la cartulina directamente. Está bien. Claro. Bueno, che, volvemos. Entonces, el punto es que tenemos una economía que está con perfecta movilidad del capital, ¿sí? Y lo que sucede ahora es un incremento de las exportaciones netas, ¿sí? Y el problema me dice determinar qué pasa cuando el tipo de cambio es flexible, ve cuando el tipo de cambio es fijo. Así que pónganse a melonearla durante unos minutos, a ver qué hacen y después lo hacemos juntos. Vamos. Bueno, ¿y qué pasó? Si la variación de las exportaciones netas es positiva, o sea, si aumentan las exportaciones netas, ¿esto qué implica? ¿Están por ahí o ya se fueron todos? Hola. Que aumentó el producto. Bueno, ¿por qué? ¿O cómo se va a ver representado ese incremento del producto? ¿Un desplazamiento de la IS a la derecha? Sí. Sí. Bien. Nicolás, sí, tenés razón, una economía abierta genera un aumento del producto. Vale decir entonces, si tenemos esta situación, esto implica que la IS se desplazó hacia la derecha.
¿Sí? ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Y entonces, ¿qué es lo que están viendo? Este sería el punto A y este sería el punto B. Y entonces, en B, ¿qué pasa? La tasa de interés local está más baja que la internacional. Muy bien. ¿Y eso qué genera? Fuga de capitales. Si la tasa local es mayor que la internacional, Al revés. Que ingresen más divisas. bien, ingreso de capitales. ¿Está? Y el ingreso de capitales, entonces, genera una presión vendedora. ¿Sí? Una presión vendedora. Y esta presión vendedora genera una presión para que el tipo de cambio que pase. ¿Se deprecie? No, Bien, bien. Para que el tipo de cambio. Perdón, ¿cómo? no será ¿Aumenta o para que se sube? aprecie. Se aprecia el tipo de cambio Ah, porque sí, sí. baja el tipo de cambio. Está bien. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo Sí, ven? pero Bueno. Y bueno, y acá entonces ya tenemos que dividir. Entonces, el punto 1 era tipo de cambio flexible. Sí. Si el tipo de cambio es flexible, entonces, ¿qué va a pasar? No es Cae el fijo tipo de cambio, ¿no? ¿Qué me querías decir, perdón? ¿No es fijo el segundo ejemplo, profe? No, por eso, pero estamos haciendo el de primero, el A. Ah, perdón. Me perdí. Todo esto es el encabezado. Hasta acá es igual para los dos problemas, para los dos tipos de cambio, porque esto es el diagnóstico. Y acá es donde empieza el asunto. ¿Entendés? Profe, no se ve la hoja de la parte izquierda de la pantalla, sería. ¿Ves? No, un poco más para el otro lado. Al revés, profe. Eso. Ahí estamos. Sí, ahí está bien, gracias. Entonces estamos de acuerdo que si el tipo de cambio es flexible, entonces el tipo de cambio va a reaccionar a la fuerza del mercado, o sea que baja el tipo de cambio. ¿Cierto? sí, profe. Y esa caída del Habría que tipo de hacer cambio, ¿qué cosa, perdón? una política monetaria expansiva para mantener el producto en el punto C, que sería abajo de B. No, primero llega al equilibrio, después vemos. Porque acá yo lo que estoy viendo es que con este tipo de cambio que tenemos, ¿sí? El resultado va a ser que la IS vuelve a moverse hacia la izquierda, ¿ves? O sea, si cae el tipo de cambio, si tenemos una apreciación cambiaria, esto implica que las exportaciones netas caen y por lo tanto la IS se desplaza hacia la izquierda. ¿Están de acuerdo? Sí. Vale decir, lo que yo veo en mi gráfica es que la cosa sería así y A coincide con C. ¿Está?
Y esto sería para... Y esto sería para tipo de cambio flexible. ¿Lo ven? ¿Se entiende hasta acá, che? Sí, hasta casi. Bueno, perdón, era la que me decías de la política monetaria. No, Sofía creo fue. ¿Quién Yo. me habló de la política monetaria? Yo, culpable. No, decime, para saber quién fue, nada más. Para llamarla por el nombre. ¿Quién fue la que...? Sofía me llamo. Sofía. Bueno, mirá, Sofía, lo que vos decís no está mal, pero no es lo que dice el problema. ¿Entendés? O sea, ojo con esas cosas, porque vos ahí estás aplicando lo que a tu parecer sería lo correcto, que no está mal, pero no es lo que te pide el problema. Sí, ¿Entendés? me olvidé de la reacción, digamos. ¿Cómo? Me olvidé de la reacción del Claro, producto, de la IS. pero mirá, vino bien que saltes con eso, porque una de las cosas que tienen que tener siempre presentes es que se tienen que limitar a lo que es la consigna del ejercicio. ¿Tá? Porque si no, siempre van a tener razón y entonces nunca voy a poder terminar de corregir el ejercicio y saber si está bien o está mal. ¿Tá? Entonces, por favor, limítense a la consigna del ejercicio. El ejercicio es ¿qué impacto sobre la economía el incremento de las exportaciones? Eso es lo que tenemos que medir. ¿Se entiende? Tómense 5 minutos y analicen lo mismo, pero para tipo de cambio flexible. Acuérdense que la primera parte, ¿sí?, hasta la presión vendedora es la misma. Entonces, ahora fíjense qué es lo que va a pasar si el tipo de cambio es flexible. ¿Es flexible o fijo, profe? Perdón, fijo. Ok. Agustina me dice, para el supuesto A ya partimos de la base que la IS se mueve a la derecha por el incremento de las exportaciones. Bueno, lo que pasa es que el enunciado del ejercicio dice, ¿qué impacto produce sobre una economía un incremento en sus exportaciones? ¿Entendés? Entonces, a partir de ahí, muevo la IS porque las exportaciones son parte de la demanda agregada. ¿Me explico? Sí, profe, tenía la duda de que si ya partíamos del supuesto que la IS se movía para la derecha y con el tipo de cambio flexible vuelve, o sea, de nuevo al lugar donde estaba, vendría a ser. Claro, está bien. Pero ojo que el tema es así, mira. Lo primero que tenemos que hacer es leer el ejercicio, leer el enunciado. Cuando lees el enunciado, ¿sí?, lo primero que tenés que buscar y entender es cuál es la fuerza, ¿sí?, que perturba el sistema. ¿Tá? Una vez que encontraste cuál es la fuerza que perturba el sistema, en este caso incremento de las exportaciones, ¿sí?, el segundo caso, la segunda parte del diagnóstico es cuál es la curva que se ve afectada por esa perturbación. En este caso la IS. Y ahí ya tenés todo el diagnóstico realizado. ¿Entendés? Con todo eso, bueno, ahí empezás a trabajar para ver qué es lo que va a pasar. Pero siempre la hoja de ruta tiene que ser esa. Encontrar cuál es la perturbación, ¿sí?, y después esa perturbación, cuál es la gráfica que tiene incorporada a la perturbación, y una vez que tenés todo eso, bueno, haces el diagnóstico. ¿Entendés?
Sí, profe. Pregunta, a partir de ahí, nosotros solamente en el punto A ponemos que hay apreciación cambiaria, por eso el tipo de cambio baja. O sea, Hay solamente apreciación especificamos eso. cambiaria, y como el tipo de cambio es flexible, entonces se va a apreciar, el central no interviene, y entonces se termina apreciando, y esa apreciación lo que hace es que se caigan las exportaciones netas. En la medida en que se caen las exportaciones netas, baja la tasa de interés, y en la medida en que baja la tasa de interés, entonces dejamos de tener ingreso de capitales. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuevamente se equilibran ambas tasas de interés. ¿Lo ves? Sí, profe, genial. Bien, Gracias. bien. Bueno, y con tipo de cambio fijo, ¿sí? Con tipo de cambio fijo, yo lo que veo es que estoy en esta situación. Ya de vuelta voy a hacer mi gráfica. Bueno, hasta acá estamos iguales, ¿no? O sea que esta primera parte donde decimos que si aumentan las exportaciones, la IS se mueve hacia la derecha, en B veo que la tasa de interés doméstica es mayor que la internacional, eso provoca un ingreso de capitales, ese ingreso de capitales genera una presión vendedora de dólares, y esa venta de dólares genera una presión a la caída del tipo de cambio. ¿No? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, y entonces acá pongo, pero, y voy al punto B, E es fijo. Entonces, ¿qué va a pasar? Con tipo de cambio fijo, puede ser que el central interviene comprando dólares. Bien, bien, Nicolás, sí, señor. Es así. Con el tipo de cambio fijo, el central interviene y entonces compra dólares para que no se caiga el tipo de cambio. Entonces, Banco Central compra dólares, y esto provoca que delta M, la oferta monetaria, ¿qué va a pasar? Se expande. Bien, delta M es mayor que 0, ¿y esto cómo se va a ver representado? LM para abajo, a la derecha. Bien. Y esto implica que la LM se desplaza hacia la derecha, y en la medida en que la LM se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Lo que nosotros vemos es que el tipo de cambio comienza a caer, ¿sí? Y entonces se va a desplazar a la derecha hasta que nuevamente se equilibren ambos tipos de cambio. Es decir, la LM, ¿ah? Y ese sería el punto C, y el desplazamiento de la LM se produce de manera endógena, ¿cierto? Por eso lo hago en línea punteada. Habíamos hablado de la línea de puntos y la línea llena, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces acá vemos cuál es el impacto que tenemos en la economía, ¿sí? Y después dice, ¿cuál de los dos sistemas es más beneficioso para el país y le conviene adoptar a la autoridad económica?
Profe, ¿qué ejercicio es este? ¿Qué número? 156. Ah, ok. La segunda opción porque querés el producto. Bien. Ojo, en este caso crece el producto, pero siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que una política es eficaz cuando modifica el producto. ¿Está? Tanto sea en la expansión como en el achique, ¿sí? En la contracción. Depende cómo venga la mano, también pueden jugar a que se contrae el producto. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos que ver no es solamente en este caso particular donde yo veo que hay una expansión del producto. ¿Está? O sea, acá la diferencia se nota bien porque acá tengo una modificación del producto, mientras que con el tipo de cambio flexible, ¿sí? Todo vuelve a la posición original. ¿Sí? Sin embargo, lo que también puedo decir con el tipo de cambio flexible es que el central no gana ni pierde reservas porque no interviene. Peor sería una política ineficaz con tipo de cambio fijo, porque el central perdería reservas. ¿Cierto? Y por el otro lado, lo que puedo decir de aplicar un tipo de cambio fijo ante un aumento, un incremento de las exportaciones netas, ¿sí? No solamente tengo este crecimiento del producto, sino que a su vez, otra de las cosas que también veo es que las reservas internacionales del Banco Central crecieron, porque el central compra dólares. ¿Lo ven? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, sí, perfecto. Bien. Dudas, preguntas, inquietudes, algo para comentar. Bien. Che, problema 159. 159.A. Dice, ¿qué impacto tiene sobre la economía una caída de las exportaciones que provoca un déficit en la balanza comercial? ¿Qué impacto tiene sobre la economía una caída de las exportaciones que provoca un déficit en la balanza comercial? A. Se desplaza la curva IS a la izquierda, baja la renta, baja el ingreso y la tasa de interés. B. Se desplaza la curva LM hacia arriba, baja el producto y sube la tasa de interés. C. Se desplazan la IS, perdón, se desplazan la IS a la izquierda y la LM a la derecha. El producto queda constante y cae la tasa de interés. D. Ninguna de las anteriores es correcta. ¿Qué me pueden decir? Opción A, profe. Opción Sí, A. yo ¿Quién me dijo coincido. opción A? Yo, Nicolás. Nicolás. ¿Quién está de acuerdo con Nicolás? El Natalia. Natalia. Bien, ¿quién más? Dolores. Acá Germán. yo Dolores, también. 3. ¿Quién más? Yo también. Germán, 4. Bien, ¿qué más?
Bueno, menos mal que no es el día del parcial. Elizabeth también, 5. Menos mal que no es el día del parcial. ¿Por qué me dicen que es la respuesta A es la correcta, chicos? Yo creo que porque tomamos solamente la gráfica. No sé si estamos tomando lo que es el déficit de la balanza comercial también en ese caso. Que nos faltaría tal vez tomar la condición de la balanza comercial. No, el error viene por otro lado, Nicolás. O sea, lo que ustedes hicieron es desplazar la IS, y entonces cuando desplazan la IS a la izquierda, están viendo que bajó el producto y también la tasa de interés. ¿Tá? Pero está mal, ¿por qué? Ahora falta el efecto posterior, o sería eso. Claro. O sea, si no sabemos cuál es el tipo de cambio, la verdad es que esto solo no alcanza, porque con esto solo ustedes están viendo la acción, pero no terminan de saber cuál es la reacción. ¿Tá? Fíjense, sería la situación inversa al ejercicio anterior. ¿Tá? El ejercicio anterior termina resolviéndose cuando vemos, bueno, qué es lo que pasó con la tasa de interés y a partir de ahí ingreso-fuga y cómo reacciona el tipo de cambio. ¿Se entiende? Claro. Entonces, guarda porque el ejercicio, la pregunta esta era un poco pícara, digamos. ¿Tá? ¿Se entiende? Fíjense que este mismo ejercicio, ¿sí?, tiene un punto B que dice, si la caída de las exportaciones ocurre bajo supuestos de perfecta movilidad y tipo de cambio flexible, ¿sí?, y tipo de cambio flexible en el mercado cambiario, la autoridad económica quiere recuperar sus ventas en el exterior, y la autoridad económica quiere recuperar sus ventas en el exterior, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Qué vimos en el ejercicio anterior, chicos? Y que vuelve solo al punto de equilibrio, habíamos visto. ¿Quién está hablando? Che, que lo escucho muy bajito. ¿Ahora me escuchas mejor? Ahí te escucho bien. Y habíamos visto que volvía solo al equilibrio. Claro, si el tipo de cambio es flexible, lo que ustedes vieron en el ejercicio anterior es que hacer política fiscal o bien un desplazamiento de la IS, ¿sí?, el resultado con tipo de cambio flexible es que el sistema solo reacciona volviendo a la misma situación inicial. ¿Se entiende? Agustina, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe, se entiende. Bien. Profe, una consulta. Dale. En caso de hacer política monetaria expansiva o fiscal, que no es una opción, igualmente no haría que baje más la tasa No, contra un pero tipo de el punto cambio. es que con tipo de cambio flexible, ¿sí? Fíjate, vamos a hacer el asunto. Mira, con lo que te dice el ejercicio es que tenés una caída de las exportaciones con tipo de cambio flexible. Entonces, vos lo que terminás viendo es esta situación. Esta es la IS, esta es la LM, esta sería la BP, ¿sí?
y la caída en las exportaciones te lleva para acá. Este es el punto A y este es el punto B. ¿Está? Y entonces lo que vos estás viendo en B es que hay una tasa de interés menor a la internacional, por lo tanto fuga de capitales. Esa fuga de capitales presiona para que el tipo de cambio... ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Va a empezar a subir. Porque todo el mundo Claro, quiere por eso, o comprar. sea, política expansiva no es una opción. No, de vuelta. Vos primero tenés que llegar a ver qué es lo que pasa con todas las fuerzas como están, y después charlamos. ¿Tá? O sea, no veas, lo mismo que dijimos antes, Sofi, mira, se está por cortar. Corto así no quedo, y grabo esto y seguimos. ¿Les parece?